Hoy en Avanfi os vamos a hablar de la luxación de prótesis de cadera. La prótesis de cadera es uno de los procedimientos de mayor éxito de la ortopedia moderna. Las operaciones con la correcta selección del implante y una correcta técnica quirúrgica son para que duren las prótesis 25 o 30 años o toda la vida, no 10 o 15 años como se creía. Pero un porcentaje muy pequeño de los pacientes puede tener una luxación, menos del 1%. Este 1% se puede producir en dos etapas principales de la evolución de la prótesis. En los 3 primeros meses se concentran la mitad de los episodios o hasta un 70% en aquellos hospitales o con aquellos equipos quirúrgicos menos especializados. Y el 50% en la vida ya más avanzada o tardía de la prótesis, cuando ya la prótesis tiene 15, 20 o 25 años y normalmente se asocia a un desgaste de los componentes que facilita la luxación, como en este ejemplo. Esta prótesis ha cogido holgura, desgaste de esta mitad y por aquí es más fácil que se salgan los componentes. O esta otra donde podemos ver la holgura que ha hecho que la cavidad ya no sea concéntrica sino excéntrica. Y por ahí hay una vía de escape por donde se pueden salir. La luxación de una prótesis de cadera se puede producir por diferentes factores dependientes del paciente, pacientes que tienen mala coordinación, que tienen atrofia, enfermedades neurológicas que hacen que no coordinen bien o que toman medicación que un poco les altera su equilibrio o su fuerza o el modo en que caminan. Pero son muy importantes los factores quirúrgicos entre las causas de la luxación. Lo intuitivo cuando se sale una prótesis es pensar, mi médico me ha puesto mal las piezas, no están en buena posición los componentes. Y es una complicación que, aunque infrecuente, rompe mucho la confianza del paciente en el médico. Ya estamos viendo que no todas las causas dependen de una mala técnica quirúrgica, pero sí que hay muchos pequeños errores del cirujano, si no está especializado, que pueden condicionar que aparezca esta temida complicación. Por ejemplo, la vía de abordaje, hacer la técnica bien, según que hagas una vía anterior, anterolateral o posterior, reconstruir correctamente los tejidos o los musculitos pequeños para reducir al mínimo posible el porcentaje de luxación. Por ejemplo, evitar el daño del glúteo medio, puesto que el glúteo es el músculo fundamental que va a hacer que nuestros pacientes no cojen inmediatamente después de puesta la prótesis y que se reduzca el daño de la musculatura y se reduzca el porcentaje de luxación. También la selección de los componentes. Si nosotros elegimos cabezas, como vemos aquí, del fémur, que son las que se articulan con la parte de la pelvis de mayor diámetro, tendremos más rango de movilidad. Si reconstruimos correctamente el centro de rotación, más parecido o casi igual que el anatómico de los seres humanos, tendremos menos riesgo de luxación. Y luego hay pacientes donde hay que utilizar determinados componentes modulares más versátiles porque entrañan mayores dificultades quirúrgicas, como pacientes con displasias graves del desarrollo de la cadera, donde no está la cabeza ni el centro de rotación en la posición ideal, y entonces esto supone un desafío quirúrgico y en realidad solo deberían hacer esas operaciones personas o equipos muy entrenados. Y por último, entre los factores que pueden provocar una luxación de una prótesis es el no tener cuidado o no seguir las observaciones, las recomendaciones del equipo quirúrgico o del equipo rehabilitador en estos primeros meses, sobre todo en los que la prótesis está más predispuesta a esa luxación porque los tejidos aún no han cicatrizado. ¿Cómo sabemos que hemos tenido una luxación de prótesis? Normalmente el paciente, si es en las primeras fases, va a tener dolor, pero no siempre, pero sobre todo tiene impotencia funcional. Esto significa que no puede apoyarse en la pierna, no puede utilizarla y con frecuencia la pierna está en una posición forzada, o hacia afuera, rotada hacia afuera o rotada hacia adentro. Y comparado con el otro pie, con la otra pierna está más acortada. Esto es un indicador muy claro de luxación. En las situaciones agudas, cuando la luxación se ha producido en estos 3 primeros meses, normalmente lo que se hace es una reducción cerrada, es decir, bajo anestesia para que los tejidos se relajen, se coloca la prótesis y luego se protege la operación con un aparato de separación, con una ortesis puesta entre la pelvis y la cadera para que las partes blandas cicatricen correctamente. Pese a esto, cuando se ha producido una luxación
en los primeros 3 o 4 meses de vida de la prótesis, a pesar de estas medidas, entre 1/3 y 1/4 parte de los pacientes van a tener ya inestabilidad que nos va a obligar a reoperar esa prótesis para darle la estabilidad que no se ha conseguido en esa primera operación. En cambio, cuando la luxación se produce tardíamente en la vida de la prótesis, que suele ser asociada al desgaste, como hemos enseñado antes en algún caso, normalmente ya lo que hay que hacer es recambiar la prótesis porque los componentes han cogido holgura, tienen desgaste o hay una reacción inflamatoria por el desgaste de esas partículas de la prótesis que facilita el riesgo de luxación y en estos casos habrá que recambiar la prótesis. Cuando ya se ha producido la luxación, tanto en el escenario en el que hemos tenido una luxación temprana o en el escenario en que ya se ha producido la luxación por el desgaste de los componentes, es muy importante la especialización del equipo quirúrgico para elegir la mejor técnica quirúrgica y en el momento del recambio de las prótesis, el recambio de los componentes, no provocar un daño adicional de los tejidos o pérdida de hueso o que no se produzca una fractura del fémur o del acetábulo de la parte de la pelvis al recambiar los componentes y para seleccionar los mejores componentes de acuerdo al defecto del paciente. Excepcionalmente emplearemos componentes que se conocen como bipolares o tripolares, sistemas constreñidos que tienen una mayor sujeción y que impiden la luxación de los componentes. Y además de esto, se pueden utilizar excepcionalmente también plastias de musculatura del glúteo mayor, haciendo una transferencia para reforzar el glúteo mediano en aquellos pacientes que han tenido un daño por múltiples operaciones o por daño nervioso o por daño de los tejidos para intentar reforzar la estabilidad de la articulación. Si quieres saber más sobre la luxación de prótesis de cadera, puedes visitar nuestras webs avanfi.com o doctorvillanueva.com.